Eduardo Franco Lor, catedrático de Derecho Penal, abogado y doctor en jurisprudencia, se encuentra con nosotros. Eduardo Franco Lor, bienvenido. La primera pregunta es, ¿se requiere en este momento la autorización de la Asamblea para poder iniciar las acciones que está solicitando el fiscal general del Estado en contra del vicepresidente de la República? Primera pregunta, Eduardo Franco Lor. Gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Bueno, el artículo 120 de la Constitución de la República establece en su numeral 10 que para el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República es una atribución y deber de la Asamblea Nacional emitir la autorización con las 2/3 partes de sus miembros. Esta es una obligación constitucional porque estos funcionarios gozan de inmunidad y por tanto de fuero de Corte Nacional de Justicia. Ahora bien, se ha sostenido por parte de ciertos juristas interesados de la oposición que no procede este enjuiciamiento porque esto sería viable en la etapa del juicio. Cuán equivocados están y desconocen el derecho procesal penal. Pero Eduardo Franco, el proceso penal... Eduardo Franco, te interrumpo ahí para una precisión. A ver, de lo que dices en cuanto a otros especialistas en derecho penal o abogados o expertos que tú los asignas como oposición, lo que dicen, y para precisar lo que dicen es... No se necesita en esta instancia la autorización de la Asamblea porque esta instancia no significa juicio penal, sino una instancia de indagación, que no significa un juicio, sino una investigación. Eso es lo que ha dicho León Roldós, para ser exactos, en términos de este artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador. Carlos, la doctrina del derecho procesal penal y el Código Orgánico Integral Penal establece que el proceso penal, que el juicio penal, que el enjuiciamiento penal tiene ciertas etapas. La etapa de instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la etapa del juicio. La etapa del juicio es una audiencia oral pública de juzgamiento en la cual se va a dictar sentencia, o bien ratificatoria de inocencia o de culpabilidad. Pero el proceso penal, el juicio penal, el enjuiciamiento penal tiene un inicio y tiene una finalización. No se le ocurrió al asambleísta constituyente que el enjuiciamiento penal empiece en la etapa del juicio, que es la etapa de sentencia absolutoria o condenatoria. Mire, en la ley orgánica de la función legislativa, cuando se habla del enjuiciamiento político, ahí también se habla de juicio político. Aquí el enjuiciamiento penal es el juicio o proceso penal. El proceso penal tiene un inicio y tiene una finalización. Y por eso es que se le ocurrió al legislador utilizar este término de enjuiciamiento. Porque si sostenemos que es en la etapa del juicio, usted ve el artículo respectivo del Código Orgánico Integral Penal y no dice enjuiciamiento penal. No, ya el procesado está inserto justamente dentro de un proceso penal. Ahora, procesado en la etapa de instrucción. Pero en esa etapa de instrucción, que es meramente investigativa, si se va a requerir la autorización de los legisladores de la Asamblea Nacional Legislativa, que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 10, se requiere 2/3 partes, que más o menos son 92 votos, significaría entonces que la Fiscalía no va a poder actuar. Y en ese sentido, tendría que revisarse adelante, de acuerdo a criterio de Eduardo Franco Lor, este artículo, porque se estaría frenando cualquier investigación que tenga que hacer la Fiscalía en el evento que cualquiera de los mandatarios, hoy o mañana, tengan que ser investigados por cualquier supuesto acto o presunto acto de corrupción.
Bueno, es que el derecho constitucional ecuatoriano ha blindado estas máximas autoridades con estas 2/3 partes. Pero ahora bien, la autorización es cuando la solicitud de la Corte Nacional de Justicia esté debidamente fundamentada, ojo, porque si la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para un enjuiciamiento penal o proceso penal contra el presidente o vicepresidente de la República no está debidamente fundamentada, no procede. Por eso es que yo sostengo que a pesar de que el vicepresidente constitucional de la República, ingeniero Jorge Glass, haya solicitado a su bloque que le permitan ir al juicio penal, al proceso penal, y les dé la autorización, a mi juicio no corresponde dar esta autorización, porque yo he leído, Carlos, el impulso fiscal en la cual la doctora Diana Salazar desplaza su conocimiento de la causa para que el fiscal general del Estado lo conozca y emita la opinión y que dé su opinión la Corte Nacional de Justicia para que dé la autorización la Asamblea Nacional, es un mamotreto jurídico. Aquí no hay elementos de convicción, porque mire cuáles son los 10 cargos. Primero, el nombramiento del Contralor, el nombramiento del vicepresidente, la intervención, la versión que rindió el vicepresidente de la República. Hay solamente el video en la cual se le grabó al vicepresidente conversando con el señor Diosdado Santos, que ha sido suficientemente expresada difundida a través de los medios de comunicación, en la cual se hablaba sobre asuntos de negociación porque se le debía el Estado a la empresa Odebrecht. Aquí no hay, Carlos, una fundamentada, es decir, razonada, motivada, explicación para poder, porque el proceso penal es muy delicado. Vincular a una persona es que en la audiencia de formulación de cargos se le va a imputar, no solamente una investigación, se le va a imputar la perpetración de un delito al vicepresidente de la República. Y si la Corte Nacional de Justicia envía este mamotreto, yo pienso, porque aquí no hay pruebas, aquí no hay elementos de convicción de cargo, aquí hay simple y llanamente lo que siempre se ha sostenido, hojarasca. Es decir, no se puede por ciertos indicios que no sean adecuadamente sustentados dar esa autorización o iniciar la instrucción fiscal, de acuerdo a criterio de Eduardo Franco Lor. Ahora, vamos al otro tema. Es que los indicios sirven para investigar. Es que estamos en la etapa de investigación. Pero no para iniciar un proceso penal. Ok, es decir, pero es que ahí viene un problema. A ver, es para investigar, correcto, pero en esta etapa del proceso estamos en una etapa de investigación, no para iniciar una acción penal. Y ahí viene la diferencia. Y la diferencia no, y el tema es, este artículo, o mejor dicho, lo que tú estás mencionando, estaría sujeto a la interpretación de los abogados, más allá de la interpretación del legislador. Carlos, estás equivocado en esa parte, porque la etapa de instrucción es la etapa en la cual ya está ejercitada la acción penal por parte de la Fiscalía. La Constitución dice que la intervención del fiscal es en la etapa preprocesal, que es la etapa de investigación, y la etapa procesal que se inicia, la procesal penal, que se inicia con la etapa de instrucción, que ya en este caso del delito de asociación ilícita ya hay una etapa de instrucción. Estamos hablando que el proceso es un conjunto de este todo. El proceso es un conjunto de etapas. Ok, vale. Ahora, pasemos al tema de un eventual juicio político. Lo que está iniciando el fiscal o lo que está solicitando el fiscal, independientemente de lo que tú ya has mencionado, ¿son causales para iniciar un juicio político? En lo absoluto, porque el artículo 129 de la Constitución de la República establece de manera categórica las causales por las cuales tanto al presidente de la República como al vicepresidente pueden ser llamados a juicio político, que son delitos contra la seguridad del Estado, se han perpetrado delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, o sea, delitos graves, delitos contra la humanidad. Esos delitos no están contemplados justamente en el delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y está excluido de los juicios para enjuiciamiento político. Y esta malhadada solicitud
de la fiscal Diana Salazar, que pretende vincular al vicepresidente de la República, no está debidamente fundamentada. Esto no puede ser utilizado para un juicio político, porque aquí no relata un delito de los contenidos en el artículo 129 de la Constitución. Eduardo Franco Olor, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos, hacemos una pequeña pausa y regresamos con Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas.